Buenas tardes. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, disculpad, es que esto de emisión online y presencial a la vez es un poco complicado a veces. Desde la pandemia andamos con estos lances. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la UNED de Talavera. Soy David Morales, el director del centro. Me alegro que haya tanta gente aquí en esta sala en esta tarde, porque yo creo que es la primera vez que vamos a hablar sobre la tartamudez. Yo soy un completo ignorante sobre este asunto, porque soy historiador. Yo creo que aquí tenemos una buena representación de gente que va a hablar sobre el tema. Y antes de nada, pues quiero agradecer la presencia, sobre todo de la persona que ha hecho que surja este interés, por lo menos a mí, por comenzar esta serie de charlas y visualizar la tartamudez, que es Alejandro, que me invitó hace un año a una charla en la Biblioteca José Hierro, y fue donde comenzó esta bonita relación, porque yo creo que nos estamos convirtiendo prácticamente en amigos. Llevamos un mes dando vueltas, intentando que funcione este asunto. Y nosotros en la UNED, pues bueno, pues pensábamos que abrir a toda la sociedad talaverana este tema, intentar divulgarlo y continuar con ese formato que yo vi en la Biblioteca José Hierro, con los mismos ponentes. ¿Es posible? No, chus. Así que nada, pero bueno, Alejandro va a tomar la palabra ahora, porque yo me voy a retirar y sois vosotros los que vais a hablar. Lo único que agradeceros, Cándido, Marta, Chus, Guadalupe, Alejandro, que estéis hoy aquí. Espero que aprovechéis la tarde, y aquellos que están conectados online, creo que ya va por cerca de 90 personas las que están ahora mismo viendo la sesión, y vamos a intentar que quede grabada y luego ponerla a disposición del público para que todo el mundo que no pueda acceder a la sala o no pueda estar aquí presencialmente pues pueda disfrutar del evento. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias y bienvenidos. Ahora, Alejandro, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, daros las gracias por asistir tanto de manera online como presencial. También a los participantes, muchas gracias por asistir. Primero voy a presentar a los participantes para que los conozcáis un poquito más. Cándido Ruiz, logopeda, experto en intervención, evaluación y diagnóstico de los trastornos del lenguaje, en terapia miofuncional y en musicoterapeuta. Además, es profesor asociado al grado de logopedia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha y es director de la clínica Alpadif Talavera. Marta Martín, psicóloga especializada en psicología clínica y de salud. Tiene un máster en psicología general sanitaria. Guadalupe González, filóloga hispánica, profesora de lengua castellana y literatura en la Cooperativa de Enseñanza Cristóbal Colón y es directora de secundaria de dicho centro. Chus Rubio, doctora en psicología, orientadora del Instituto Juan Antonio Castro de Talavera y es profesora asociada al grado de logopedia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y comenzamos la charla coloquio sobre tartamudez. La primera pregunta es para Cándido. ¿Qué importancia tiene la detección precoz en tartamudez? Gracias, Alejandro, por la presentación y, sobre todo, yo creo que muchas gracias por tu activismo, que los que somos de aquí de Talavera y te conocemos sabemos que te mueves muchísimo, que no te queda rincón del pueblo de Talavera que no hayas visitado, que no hayas ido a hablar sobre la tartamudez. Entonces, bueno, pues también te doy las gracias por ser como eres. Gracias. Que este tipo de eventos se puedan seguir haciendo en Talavera. Muchas gracias también a la UNED por acogernos y bueno, como bien ha comentado Alejandro, yo soy logopeda, mi profesión es logopedia
Y si me permitís, teniendo en cuenta la importancia que tiene la detección precoz, ¿no? Lo que comentabas, ¿puedes repetir la pregunta, Alejandro, para que quede bien clara? ¿Qué importancia tiene la detección precoz en tartamudez? Muy bien. Bueno, pues antes de aproximarnos a lo que es la detección precoz, la prevención, sí que me gustaría apuntar un poquito, os voy a ser muy ligero, sobre qué es la tartamudez, ¿vale? Para que tengamos una pequeña aproximación. Bueno, pues la tartamudez, si cogemos el manual, el DSM-5, que es el manual clínico, el diagnóstico de los trastornos mentales, se entiende que la tartamudez es un trastorno del desarrollo, concretamente un trastorno de la comunicación y más concretamente aún del habla, ¿de acuerdo? Tiene una prevalencia entre el 1 y 2 sobre la tartamudez, con lo cual, bueno, pues ese activismo tan activo que hace nos viene a todos estupendamente, ¿no? Porque sabéis que tenemos una tutoría y él pues contribuye a esta acción tutorial. Respecto a la pregunta que me haces, en los colegios públicos hay una figura que es la que se encarga, ¿vale? En el ámbito sanitario están los logopedas y en los centros de educación pública están los maestros o maestras de diseño y lenguaje. Son maestros, obviamente es el ámbito de trabajo que tienen y tienen 4 funciones. Una de ellas es la de la prevención, obviamente están pues eso, haciendo programas y prevención en el lenguaje y la comunicación. Obviamente lo que hacen es que contribuyen junto con el resto de los docentes pues a buscar o a tratar de orientar en buscar los signos de alarma o alerta que puede haber en los alumnos desde educación infantil hacia edades más elevadas. Igualmente, pues les facilitan materiales, recursos, ¿no? Y cuando se detecta que hay algún alumno que necesita algún tipo de atención, pues lo que hacen es que contribuyen o colaboran en la evaluación psicopedagógica, que es un documento que lo hacemos de manera colaborativa. Normalmente el equipo de orientación y apoyo en los coles o los departamentos de orientación en los institutos lo hacemos de manera pues, interactiva, ¿no? Entre varios profesionales, y ellos hacen la parte esta que tiene más que ver pues, con la comunicación, el lenguaje y el habla. Obviamente intentan darnos un lenguaje, unas indicaciones y hacen un diagnóstico y a partir de ahí una intervención, ¿no? Y luego, pues, sobre todo también contribuimos por medio de las adaptaciones que hacemos, ¿no? Porque al ser maestros, pues nosotros contribuimos al currículo. Fundamentalmente nosotros tenemos que trabajar para que el alumno avance curricularmente, ¿no? Entonces, lo que nos interesa fundamentalmente es eso, ¿no? Que se forme a nivel, pues eso, del avance, de los niveles en los que tiene que ir desarrollándose, pueda ir avanzando fundamentalmente, sin obviar la colaboración que podemos tener con otros servicios externos, como pueden ser, ¿vale? Los sanitarios, ¿no? O los sociales, o los que en cada momento van a ir, ¿no? Pero ya os digo que en la escuela lo que tenemos fundamentalmente es este profesional, ¿no? Para estos alumnos que tienen necesidades de, pues, en este caso, como comentaba Cándido, pues de problemas en el habla, ¿no? Segunda pregunta para Cándido. ¿Cómo abordar esa terapia del niño junto a las familias? ¿Qué papel tienen las familias en el abordaje del niño o niña con difluencias? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues el trabajo con las familias, como ya apuntaba antes, es fundamental, desde el primer momento hasta luego lo que es todo el acompañamiento de todo el proceso. Ya que es una charla coloquio, voy a comentar un concepto que ha dicho antes Marta, que es el concepto de muletilla, que muchas veces a lo mejor no sabemos exactamente lo que es, y la muletilla, donde nos referimos a este concepto en tartamudez, tiene que ver con emitir una palabra que no tiene significado, no tiene peso semántico, como puede ser pero. Yo siempre que diga una frase voy a decir la palabra pero delante, ¿vale? De esa forma voy a reducir las disfluencias. Pero realmente eso no es ayudar, eso no es una estrategia positiva, porque sí, podemos reducir esas disfluencias, pero el lenguaje, la comunicación va a ser muy difícil, porque cada vez que inicie una frase voy a tener que incluir esa muletilla, esa palabra, aparte que no va a ser nada funcional y no es una estrategia que me aporte una organización de estructura de habla diferente y que me ayude a este problema de disfluencia. Por lo tanto, las muletillas es algo que es muy común y que
viene que sepamos de esta forma, que es una palabra que siempre va antes de una frase para poder producir habla de una forma más fluida, pero que no es conveniente, ¿vale? El trabajo con las familias es fundamental. Nosotros cuando nos llegan las familias al centro, lo primero que hacemos, como comentaba Guadalupe, es darles información. En el abordaje de la tartamudez, la información es vital. La familia tiene que saber qué es la tartamudez y a qué se exponen sobre todo las primeras etapas. Hablarles de que hay un tipo de tartamudez infantil o de influencia evolutiva que tiende a desaparecer pasados 3-5 meses aproximadamente, y que si pasados esos 3-5 meses siguen persistiendo algún tipo de disfluencia, pues es muy probable que hablemos de tartamudez persistente. De igual forma, si son familias con niños que tienen más de 5 años, hay que ser sinceros, explicarle las cosas como son y no hablarle tanto de tartamudez infantil, sino ya es muy probable que si la tartamudez aparece en esa edad o se ha ido manteniendo durante todos los años y llegan ya a partir de 5 años en adelante, estamos hablando ya de que es una tartamudez persistente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la información es vital. Nosotros también le damos la guía que hizo en su momento la Fundación de Tartamudez, y concretamente en los primeros momentos lo que se destaca son una serie de pautas que pueden parecer muy lógicas, pero que a las familias hay que darles. Voy a leer algunas que vienen directamente en esta guía y vamos a comentar un poquillo porque me parece muy interesante. Porque son muchas, son a lo mejor situaciones que se pueden dar, que de forma natural podemos o intentamos resolverla de una forma que no es realmente la correcta, ¿vale? La primera que nos pone como pauta a seguir es: no deje que su hijo le vea preocupado. Un niño que tiene disfluencias evolutivas no tiene nada que ver con la velocidad, con los tiempos, con la ansiedad, con que van muy rápidos, con que están muy tensos. Las disfluencias evolutivas, siempre a la familia les informamos de esto, y es que aparecen porque entre los 2 y los 5 años hay una gran exigencia del habla y del lenguaje, y todavía a nivel cerebral no hay ciertas capacidades, por lo tanto se produce un tiempo de latencia entre la evocación de la palabra y la producción motora de la palabra. No es porque haya tensión o haya nerviosismo, ¿vale? Y casi siempre, el 80% de estos niños, estas disfluencias van a desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces, fundamental el trabajo con las familias, que sepan, no solamente ellos, los papás y las mamás, sino que también los abuelos, gente con la que pasen mucho tiempo, porque estos pequeños gestos, estas pequeñas pautas van a ayudar muchísimo a ese desarrollo y a estos efectos o comportamientos secundarios que comentaban las compañeras, intentar que se alarguen en el tiempo. Intentan que, si aparecen, que aparecerán, sean lo más tardío posible, ¿vale? Entonces, la familia es fundamental el trabajo con ellos desde el minuto 1 y luego durante acompañamiento del desarrollo. Y ya. Muy bien, Cándido. Segunda para Marta. ¿La tatuez es debida a la ansiedad? No, ya me he adelantado antes diciendo que la ansiedad puede ser una consecuencia de la tartamudez, pero la tartamudez es un trastorno del habla y la ansiedad es un trastorno emocional. Son dos trastornos distintos que pueden darse a la vez, pero uno es derivado del otro y hay que tratarlo de forma distinta porque no tienes que tratar como tal, o sea, no viene derivado de la ansiedad, es un mito. Y sí que es cierto que muchas veces podemos ver personas que tienen un habla entrecortada, imagínate personas que les cuesta hablar en público, y eso no quiere decir que tartamuden, tienen un habla entrecortada porque les da ansiedad, como se conoce, el miedo a hablar en público y demás, pero son totalmente distintas, se pueden solapar, pero son dos trastornos totalmente distintos. Segunda para Guadalupe. ¿Los docentes tenéis algún tipo de información acerca de la tartamudez? A ver, tengo que hablar. A ver, es que claro, ella, Chus, ha contado un poco la parte bonita, la parte teórica, ¿no? Perdóname que te lo diga. Es que yo voy un poco más, ellos son un poco más sanitarios y esas cosas, y yo voy un poco más a la realidad. Es verdad que existen esas figuras, el AL, todo esto que ya ha contado, pero luego en la realidad de los centros no son todos los centros tampoco, tienen todas las figuras que conlleva esto. Por ejemplo, hay centros que tienen solo PT, hay centros que tienen PT y tienen AL, bueno, quiero decir que no siempre es lo mismo. También está bien porque, bueno, pues se hacen unas adaptaciones curriculares, todo ese tipo de cosas sí se hacen. Pero el niño está 5 horas al día.
y 5 horas al día que está con otros compañeros. Y el docente, en principio, como os he dicho, no tiene información. Los docentes ya estamos acostumbrados a que tenemos que ser también autodidactas. En cada uno está también dentro de nosotros que si nosotros vemos una casuística dentro de nuestra aula y vemos que tenemos un niño con tartamudez, pues lo lógico es que nosotros pues veamos qué es lo que podemos hacer con ese niño, nos formemos nosotros como tiene que ser ese niño. Esto es como todo, hasta que no te llega el problema, no te das cuenta de que tienes un problema y cómo tienes que solucionarlo. Por lo menos lo veo yo así. Estoy muy de acuerdo con ella porque en muchos casos, que lo has dicho en la primera pregunta, en muchos casos, en algunos casos hay veces que no detectamos que el niño tiene problemas de tartamudez porque pasa desapercibido, en el sentido de hablo lo menos posible, parece que soy tímido, contesto con monosílabos, intento, lo que tú has dicho, si me pongo nervioso a lo mejor me atasco un poco, etcétera, etcétera. Entonces hay veces que ahí se nos pueden perder algunos chicos en los primeros años. Esto en primaria. En secundaria ya te digo que nosotros no tenemos formación ninguna, porque por lo menos los maestros estudian algo de pedagogía y dan algún tipo de... Pero los profesores de secundaria, que somos especialistas en lengua, en matemáticas, en lo que sea, sí, se hace un máster, pero en ese máster son tantísimas cosas las que tienes que aprender, es que la docencia se va aprendiendo, yo creo, que con la experiencia y cada momento en el que te encuentras con esa persona es con la que tal. Luego, ¿qué ocurre también? Que tenemos tantas... A ver, si hay a lo mejor muchos cursos que se pueden, a lo mejor, que pueden salir o formaciones, pero yo los que he estado viendo, por ejemplo, están muy relacionados o muy enfocados al área sanitaria, sobre todo a los estudiantes de logopedia, etcétera, etcétera, pero no directamente a los docentes. Y el problema es que como nosotros también... ya todos estamos con la era de la digitalización, que tenemos que tener todos el programa de no sé cuánto, estamos con los cambios de normativa, etcétera, etcétera, quizás también eso nos eclipse un poco en la formación de este tipo de alumnado, de ese tipo de trastornos, que nos vendría también muy bien, no solamente en el cuaderno de evaluación, sino cómo abordar estos temas. Entonces, tu pregunta es, ¿tenéis algún tipo de información? No. Segunda pregunta para Chus. ¿Se realizan adaptaciones a los alumnos con tartamudez? Dala esta. Gracias. A ver, yo tratando de continuar con el discurso que tenía con la pregunta anterior, en nuestro caso, una vez que el tutor a los orientadores nos demanda una evaluación psicopedagógica, que es lo que hemos dicho, que es un proceso interactivo, global, participativo, ¿vale? En el cual lo que tratamos de detectar son las barreras y las potencialidades, pues para ajustar la respuesta educativa. Obviamente, en casi todos los centros solemos tener maestros de audición y lenguaje, en casi todos. Yo te diría que principalmente en los centros públicos. Perdón, claro, en lo público. Es que ella es de centro público y yo no, somos de centro concertado. Entonces hay una gran diferencia entre una parte y la otra. No me estoy quejando, simplemente estoy mostrando la realidad. Bueno, pues es verdad que a lo mejor es la ventaja que podemos ver dos realidades diferentes. Eso es cierto. Yo vengo, bueno, pues habéis visto que soy de un centro público, ¿no? Entonces, os cuento desde mi óptica qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, una vez que tenemos un diagnóstico, bien puede ser, ¿vale?, que lo tengamos desde el sanitario, ¿no?, que venga desde un centro externo, como puede ser en este caso los compañeros de Alpadid, ¿vale? Pues a partir de ahí lo que solemos hacer es tomar una serie de medidas. Yo os digo que nosotros, nuestras medidas fundamentales son educativas. Pueden ser medidas de centro, ¿vale?, que podemos hacer un programa a nivel de todo el centro, luego podemos hablarlo, pueden ser medidas de aula, pueden ser medidas individualizadas, que suelen ser las más habituales, ¿vale? Y suelen ser medidas metodológicas, como por ejemplo es una reunión en la cual hablamos con todo el equipo docente y le contamos lo que es la tartamudez, ¿vale? Nosotros para eso tenemos horas. Si estamos hablando en primaria, tenemos horas que llamamos de complementarias, que suelen ser de 2 a 3. Y aprovechamos para eso. Y en esa hora, ¿vale?, si hay que hacer cursos de formación, también es cierto que podemos pedir al Centro Regional de Formación del Profesorado que nos forme en eso. Y nos lo conceden, o podemos hacer seminarios. Y, bueno,
podemos pedir profesionales que vayan a formarnos, porque como orientadores somos, bueno, pues no tenemos, obviamente, somos psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, pero obviamente no somos especialistas de todo, ¿no? Cada uno, bueno, pues tenemos más o menos conocimientos de determinadas cosas, ¿no? O patologías o determinados problemas, pero no de todos. Entonces, tenemos la ventaja de que, bueno, cuando tenemos personas que conocemos, ¿vale?, que tienen conocimientos, pues podemos invitarlos a que nos formen sin ningún problema, incluso hacemos seminarios por las tardes. Entonces, a partir de ahí es lo que hacemos. Solemos hacer sobre todo adaptaciones con este perfil de alumnado metodológicas. Nunca tocamos el currículo porque no es preciso, ¿vale? Y lo que ha estado contando en este caso Cándido, pues eso mismo le contamos a los profesores, qué es la tartamudez y qué tipo de estrategias hay que hacer con los alumnos. Y obviamente, bueno, pues no exponerlos cuando el alumno no tiene necesidad, ¿no?, a que tenga que hacer un examen oral, si no es necesario en un momento determinado que hacerlo, o no exponerlo si el alumno en ese momento no se ve preparado a tener que salir en la pizarra y tener, ¿vale?, estrategias de ese tipo en las cuales, bueno, pues también podamos proteger de alguna manera la intimidad, ¿no?, del alumno, como hacemos con cualquier alumno que tenga dislexia o que tenga cualquier otro tipo de dificultad. Y os vuelvo a decir que no lo digo, o sea, hablo desde la realidad, ¿vale?, de lo que yo estoy viviendo, que, bueno, yo creo que a lo mejor en vuestro caso vais a públicos, vais a concertados y no creo que estéis contando nada que sea ajeno a lo que vais viendo, porque vais por nuestros centros y os coordináis con nosotros de esta manera. Sí. Unos centros lo ponen más fáciles que otros. Pero eso, la vida es así, me refiero, y hay profesionales mejores, peores, centros que te facilitan más. O sea, que yo creo que vosotros en este caso vais a nuestros centros al y final vais ya no a... son los recursos, sino lo que cada uno se busca. O sea, de todos los que estamos aquí, yo creo que si nos ponemos a pensar qué otra cosa podríais estar haciendo, seguramente cada uno de nosotros podríamos estar haciendo otra cosa, aparte de esto, pero también elegimos, pues venga, el miércoles a las 7 voy a ir aquí, que me va a venir bien para mi trabajo, y esto no aparece en nuestra nómina. Entonces, a ese tipo de cosas son las que creo que te refieres, que al final también, si no tengo formación, ojo, que no puedo hacerme un curso de TDAH, un curso de TEA, un curso de... Porque al final, pues eso, que yo entiendo las dos partes, pero sí que es cierto que también yo creo que muchas veces no depende tanto del recurso que tengamos, sino de la voluntad que pongamos cada uno. Hombre, yo creo que en general, tanto en la concertada como en la pública, tenemos grandes profesionales, gente muy comprometida, mucho más de lo que su propio sueldo, desde mi punto de vista, reconoce, y que en general tratan de formarse y son muy participativos, ¿vale? Y en todo lo que les pides, en general. Yo llevo muchos años en esto y es raro el profesor que cuando le cuentas el caso de alguien no se implica al 100% en general. Os vuelvo a decir que es como todo. Hay gente pues que participa más o quiere participar menos, pero como en todas las profesiones, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo a la diversidad pues es muy participativo, vamos. Sí, sí, es un coloquio. A ver, si yo estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo y sobre todo lo que tú estás diciendo, el querer es poder. Por ejemplo, la figura para mí de Alejandro es que yo el concepto que tenía de tartamudez, además, es la utilización de tartamudo. ¿Te acuerdas que sí, el tartamudo? Porque todo el mundo ha escuchado y todo el mundo ha escuchado un chiste del tartamudo y siempre ha sido una figura que ha estado con nosotros durante toda la vida. No era una figura negativa, pero tampoco era una figura positiva. Quiero decir, al final era la forma de hacernos de reír a los demás. Incluso el trastorno de la tartamudez, hasta hace pocos años, no ha sido un trastorno, era bueno, pues que habías nacido con ello y ya está, y lo tenías ahí. Sin embargo, pues se puede trabajar de alguna manera, y lo que decía, ya no solamente son el hecho educativo o si le hacemos una programación o tal, sino cómo se siente ese niño ante los demás. Hay que trabajar con él, porque yo lo he hablado en algunas ocasiones con Alejandro y en otros debates que hemos tenido. Él siempre ha dicho, por ejemplo, que el acoso escolar no ha tenido, lógicamente no ha tenido acoso escolar porque no se ha producido esos ítems que dicen que es el acoso escolar. Entonces él no lo ha tenido, pero eso no significa que no haya habido burlas en algún momento determinado, que haya tenido que sacarle de clase para hablar con la gente que había dentro por la forma de comportarse con ese tipo de alumnado.
Uno de los elementos, por ejemplo, que creo que coincidimos, tanto los institutos como los centros, la labor que está haciendo él y que podría hacer más personas, ¿no? En este caso, de ir a los centros y que los chicos empaticen con este problema, que sepan que esto, que tiene, bueno, yo por ejemplo, una de las cosas que lo acabas de decir tú al principio es el darme lo del tiempo. A mí eso es lo que te digo, como vamos acelerados, queremos que termine cuanto antes y lo terminábamos. Y ahora yo cuando estoy, conozco a Alejandro, pero tenemos otros alumnos en el centro con tartamudez y ahora todos los profesores esperamos a que nos conteste y antes no lo hacíamos. Es decir, al mismo tiempo que ellos van evolucionando, vamos evolucionando nosotros a la hora de tratarlos. A pesar de todas las cosas que se pueden hacer desde el punto de vista educativo, es más importante todavía desde el punto de vista personal, que es donde entráis vosotros realmente. Bueno, y nosotros, te quiero decir, que es una unión, es que no puedes separar, venga, hasta aquí llega esto y hasta aquí llega lo otro. ¿Hacemos una programación? Sí, la hacemos. ¿Tenemos un especialista? Lo hacemos. Y creo que la mayor parte de la gente que se dedica a la enseñanza es vocacional y cuando encuentras a alguien en esas circunstancias, lógicamente, tienes que tirar para adelante. Y siempre reciclarse, ¿no? Como Sí, tú has sí, dicho, sí. no estancarse en la carrera, siempre dar tiempo, en este caso que hemos No, aprendido, siempre escucha, ese concepto de actualizarnos. sí, es que en eso y en todo. Crucial, claro. Es que un educador no puede estancarse. Es que no tiene nada que... Yo llevo 20 años en la enseñanza o más, no quiero decir cuántos más, pero es que no tiene nada que ver la educación. Cuando yo entré en el colegio el primer día, el primer año, a cómo es ahora. Antes de entrar hemos estado hablando de la diferencia que hay entre los adolescentes que tú decías que cuando tú eras adolescente a los que hay ahora, porque los tiempos cambian y eso va a ser siempre normal. Pero lo importante es tener ganas y seguir adelante. Y este intercambio de experiencias, porque cada uno, yo estoy aprendiendo cosas de aquí. Por ejemplo, yo no me acordaba que se daba mayormente en hombres que en mujeres. Y pensándolo, es que todos los que yo he tenido han sido hombres. Y son hombres, los que tenemos en este curso, en este año, son hombres. Te quiero decir que siempre aprendes siempre tienes algún dato, incluso si alguno de los que están luego allí intervienen en el coloquio, seguramente que puedan darnos alguna experiencia también. Tercera pregunta para Cándido. ¿Qué técnicas se utilizan en la actualidad para el abordaje de las personas con tartamudez? ¿Son efectivas para todo el mundo? Muy bien, bueno, pues hay que tener claro que la tartamudez se manifiesta con diferentes tipos de disfluencias, ¿vale? Están las disfluencias de repetición, tanto de palabra como de sílaba, como ya he dicho antes. Las prolongaciones, que es prolongo la vocal, quiero, por ejemplo, ¿vale? Y los bloqueos, que pueden ser tanto por consonante o por vocal. Quiero o agua, ¿vale? Esos son los cuatro características típicas, los cuatro tipos de disfluencias que se pueden dar así a muy grandes rasgos, ¿vale? Evidentemente, para cada tipo cada persona va a tener una serie de disfluencias. Hay personas que tienen prolongaciones, otros que tienen bloqueos, otros que tienen repeticiones, otros que tienen bloqueos y repeticiones. No todas las personas tienen las mismas disfluencias. Y a nivel de técnicas, bueno, pues lo que comentábamos antes, principalmente ser un buen modelo, hablar lento, hablarle lento, que tengan siempre un buen patrón, el eco fluido que os comentaba anteriormente, eso va a ser súper importante, va a ser muy importante que podamos siempre, si queremos corregir de alguna forma, hacerlo mediante esa técnica, nunca cortarles o nunca completarles cuando interrumpa, cuando haya un bloqueo, ¿vale? Siempre vamos a darle un eco una vez que terminen de comunicarnos. Importante también cuando se producen, porque muchas veces, Alejandro, y aquí estarás de acuerdo, casi todos los bloqueos o las repeticiones o prolongaciones se producen cuando empleamos en las palabras sílabas con fonemas oclusivos. ¿Cuáles son los oclusivos que decimos los logopedas? La P, la T, la K, la G, la D y la B. Son casi siempre esos. ¿Qué técnica podemos emplear para que esto no suceda? Fricatizar, que decimos. ¿Qué quiere decir fricatizar? Hacerlas más suaves.
técnica que se puede hacer. Tengo que decir, por ejemplo, balón, balón, ¿vale? Se puede entrenar para que cuando aparezcan esos sonidos, no van a aparecer todos los que he dicho, puede aparecer alguno. Yo siempre me bloqueo cuando tengo que decir la P. Cuando digo la B, pues vamos a entrenar, ¿vale? Para que cuando tengamos que decir esas palabras, pues lo fricaticemos, lo suavicemos. Y luego otra técnica también es la de la H inglesa, que decimos palabras que empiezan por vocal, que se provoca una aducción de las cuerdas vocales, se cierra, produce una tensión, un bloqueo, ¿vale? Vamos a producir una H inglesa para suavizar y que no se produzca ese cierre glótico. Por ejemplo, si queremos agua, agua, exagerándolo un poquito, ¿vale? Hilo, ¿de acuerdo? Lo que se llama la técnica de la H inglesa, pues es una de las técnicas que podemos emplear. Importante saber también qué no tenemos que hacer. Nunca vamos a hacer ejercicios de praxias bucofonatorias, de mover la lengua, los labios para relajar, para tal, porque no tiene nada que ver con esos procesos. Nunca vamos a ponernos a respirar con los niños, ni hacer ejercicios de respiración para que se relajen, porque está demostrado que la hormona del cortisol, que es lo que provoca el estrés y demás, tanto en personas con tartamudez como en personas que no tienen tartamudez, es exactamente la misma. Por lo tanto, esos ejercicios no van a servir para absolutamente nada. Y mucho menos trabajar con tiempos, temporizadores, ese tipo de cuestiones tampoco van a ayudar ni van a facilitar el trabajo con los peques. Importante también a las familias decirle que cuando tengamos un día malo, un día de estos de picos, que por lo que se levantan con muchísima tartamudez, no nos vamos a poner a hacer esos ejercicios con más hincapié, todo lo contrario. Pasamos, hacemos actividades motóricas de otro tipo y si queremos producir habla o controlar un poquito ese habla, pues nos podemos inventar actividades en las que se intenta hablar un poquito más en susurro, detectives, algo misterioso. Podemos cantar, la música también, el canto, se activa la parte derecha de nuestro cerebro y va a producir que no tengamos esa disfluencia. De hecho, cuando es algo común, ¿no? Hay cantantes que tienen tartamudez y cuando cantan no tartamudean porque se activan otras regiones cerebrales diferentes a la del habla espontánea. O, por ejemplo, imitar voces también, ¿vale? Se activa la parte más hemisferio derecho y no tanto la izquierda, que puede intervenir en un momento dado en el habla espontánea o la parte prefrontal. Y bueno, pues esas son las técnicas que se les puede dar. Importante también de las técnicas, cada vez más se va usando la realidad virtual. Manoli Torres tiene un proyecto hace ya unos cuantos años de realidad virtual. Ella es logopeda, trabaja en Valencia, creo, sí, en Valencia, ¿verdad? Manoli Torres, ¿en Valencia? ¿O Alicante? En Elche. Y llevan ya unos años trabajando con realidad virtual. Es exponer a la persona a estos contextos, como puede ser una presentación de clase, usando las técnicas que os comentaba y bueno, exponiéndoles, al final es una técnica de exposición, exponiéndoles a esa situación para que controlen todas las variables que se puedan dar, ¿vale? Por supuesto, hay que decir, ya termino, que no hay farmacología, no existe ningún fármaco para tratar la tartamudez. Hay por ahí un tipo de fármaco que se llama Ecopipan, que se ha visto que durante su tratamiento, durante su ingesta, sí que reduce las disfluencias, aparte que tiene ciertos efectos secundarios en cuanto al peso y demás, pero una vez que se deja de tomar, la tartamudez vuelve a aparecer. Por lo tanto, de poco sirve, porque realmente lo que hay que trabajar es reestructurar de forma diferente estas dificultades que puedan aparecer, que son las que están provocando la disfluencia, pero nada que ver con este tipo de fármacos y de historias. Lo digo más que nada porque a lo mejor os suena o alguien nos habla de esto, pues todavía que se sepa, que yo sepa, no hay un fármaco que demuestre evidencia persistente para poder abordar este tema. Tercera pregunta para Marta. ¿Qué importancia tiene el abordaje multidisciplinar en los pacientes con tartamudez? Bueno, yo creo que eso ya va quedando claro, ¿no? Y es trabajar en equipo. O sea, yo por lo menos a nivel personal no sé trabajar yo sola con un niño o un adolescente, porque al final cuando vienen a tu consulta vienen 1 hora a la semana y luego pues están en el colegio 5 horas al día, con la familia pues mucho tiempo también, ¿no? Entonces al final, dentro de ese trabajo en equipo, el tratamiento multidisciplinar, entrarían pues los profesionales, entraría el equipo docente, el colegio, el profesorado y sobre todo también la familia. Como está adelantando Candy, la familia tiene una parte importante también en la intervención. Entonces, esas pautas que hay que darles no son solamente el niño, que muchas veces pensamos que llevo al niño allí y que trabaje en la tartamudez. No, hombre,
ahí tenemos que trabajar todos en equipo y yo creo que eso está ya quedando bastante claro. Justo esta semana pensaba, ¿no? Porque tengo un ejemplo de un caso que ha entrado a trabajar en los monitores del comedor, porque es algo que pasa en el comedor. Entonces, al final es como, tú lo piensas y dices, joder, ¿quién te va a decir a ti? O sea, que la forma de solucionar esto al final es trabajar entre todos. O sea, ni siquiera los profesores que están todo el día allí con él pueden abordarlo. O sea, que al final yo creo que la importancia de trabajar entre todas las personas que convive en el día a día ese niño, tienen que trabajar en el tratamiento. Yo a veces, cuando les doy cuestionarios a las familias, yo les pregunto con quién vive el niño, con quién pasa tiempo el niño, porque puedes vivir con tu padre y con tu madre, pero si pasas 3 meses o 9 meses al año con tu abuela en Cuenca, tu abuela de Cuenca tiene que contestar este cuestionario y tiene que trabajar aquí, porque pasas mucho tiempo con ella. Entonces yo creo que, bueno, ya lo he empezado diciendo, yo no sé trabajar sola con un niño. O sea, yo necesito coordinarme con profesores, dividirnos trabajo. También muchas veces se pueden estar solapando tratamientos o se pueden estar haciendo tratamientos contradictorios, que por un lado me dicen esto, por el otro lado me dicen lo otro. Entonces yo creo que es importantísimo la coordinación. No concibo un tratamiento sin ella. Para Guadalupe, la tercera. ¿El Ministerio o la Consejería os dan herramientas o manuales? Así como tal, bueno, pues es la información que, sobre todo, la que tienen los orientadores, que son los que, o los logopedas si hay en el centro, en nuestro, por ejemplo, no lo hay. Tenemos el manual de actuación para la escuela segura, que está en la página en este caso, del Ministerio, o las guías que nosotros hemos sacado de la fundación que tú nos recomendaste. Pero como tal, No pero da vamos, nada. no... Eres tú quien tienes que buscar esa información, pero bueno, que como para eso y como para otras muchas cosas, si están ahí, tú las tienes que ir buscando. Pero como tal, no nos dan. Tercera para Chus. ¿Se desarrolla algún tipo de programa para estimulación o mejora de la comunicación, el lenguaje y el habla del alumnado? Nosotros, en educación, por seguir un poco viendo cómo trabajamos, tenemos autonomía pedagógica, ¿vale? Entonces, los centros educativos, y concretamente más los colegios que los institutos, un poco en función del perfil del alumnado que tiene, obviamente cada centro tiene unos alumnos con unas características y unas particularidades, pueden, según esta autonomía pedagógica, elaborar unos programas. En este caso, pues nosotros tenemos en algunos centros, que así lo vemos, programas de estimulación del lenguaje oral. Entonces, normalmente se realizan de 0 a 3 años en escuelas infantiles en ocasiones y nosotros concretamente de 3 a 6 años. Suelen normalmente ser el maestro de audición y lenguaje el que los coordine. Yo, por ejemplo, cuando he trabajado, ahora mi plaza está, como estoy diciendo, en un instituto, pero durante varios años he trabajado en coles. Entonces, lo que hacíamos es que durante algunas horas el maestro de audición y lenguaje tenía horas para coordinar este programa y con las maestras o maestros de educación infantil durante la hora de la asamblea, ¿vale? Les iba instruyendo en cómo, a lo mejor durante 10, 15 minutos diarios, iba trabajando una serie de actuaciones o lo que llamamos unidades didácticas, ¿no? Entonces íbamos trabajando pues todo el tema de, bueno, pues la prevención de que pudieran aparecer problemas, pues eso, del lenguaje o del habla. Eso se trabaja siempre con la familia. Es indiscutible que si la familia, como estaba comentando en este caso Marta, no colabora, pues lo que ella dice, por mucho que tú trabajes en el aula durante 10, 15, 20 minutos, obviamente en el centro educativo pasan 5 o 6 horas al día. El resto del tiempo lo pasan en familia. Entonces, la idea siempre es tener una colaboración con la familia y que ellos, pues, semanalmente o quincenalmente sepan qué estamos trabajando. Pues esta quincena estamos trabajando esto y que ellos, ¿vale?, vayamos acompasando esa actividad con los padres y que ellos a la vez la refuercen, puesto que nosotros no podemos trabajar en el entorno natural, pero ellos también pueden ir sabiendo, ¿no? Para nosotros eso sí que es fundamental. Entonces, ya os digo que eso va a depender mucho pues, del perfil de alumnado que tengamos y de las necesidades. ¿Cómo lo sabemos? Pues en las entrevistas iniciales que hacemos con la familia. Sabemos si siguen con chupetes, si lo han dejado, si son niños que ya hablan, si tienen muchas dificultades, si continúan tomando biberón, ¿no?
Nosotros antes de que lleguen con nosotros a los 3 años ya tenemos entrevistas con las familias. Incluso si tienen necesidades específicas de apoyo educativo, ya los hemos evaluado porque hemos tenido reuniones con atención temprana y ya llegan con su propia evaluación psicopedagógica hecha. Entonces, toda esa información ya sabemos si han estado en temprana trabajando, ¿vale? Entonces, ¿que tenemos alumnos? Pues ya, obviamente, ese centro tiene que tener un programa de estimulación del lenguaje oral, porque lo requiere, aparte de que ya esos alumnos van a tener un maestro, una maestra, y tiene que intervenir con el profesorado, porque tiene que saber el profesorado que tiene un alumno con ese perfil, ¿no? Y esas necesidades. No sé si más o menos os dejo claro, ¿no?, cómo trabajamos respecto a los programas que tenemos. Cuarta pregunta para Cándido. ¿Cuántos casos de tartamudez has tenido a lo largo de tu vida y dentro de la clínica Alpadif Talavera? Bueno, pues como ya comentábamos al principio, la verdad es que la prevalencia es muy escasa y si comparamos con otras patologías o con otros trastornos, en el caso de la tartamudez es el que menos, ¿vale? Hay que decir además que la tartamudez se puede tratar a través de la seguridad social. No sé si sabéis cómo funciona el tema de la logopedia con la seguridad social. Es que, bueno, la seguridad social te deriva rehabilitación de logopedia y tú como paciente o familiar o padre o madre puedes decidir a qué centro puedes llevar a tu niño o a tu niña para que pueda recibir sesiones de logopedia, ¿vale? Puedes elegir con total libertad dependiendo de lo que tú preguntes y de tus preferencias. No sé si son 30, 40 sesiones las que la seguridad social nos dan, pero bueno, también que sepáis que ya cubre la seguridad social. Es de las poquitas cosas que cubre la seguridad social de cara a las derivaciones para un servicio de rehabilitación de logopedia. Por ejemplo, la dislexia, que es algo que vemos mucho, no está cubierta por nada, ni por las becas de educación, ni como ya sabéis, muchas. Al final la familia quien se tiene que costear. Pero en el caso de la tartamudez sí que se puede pedir. Pero bueno, atendiendo a la pregunta, no he visto, o sea, no se ven muchos casos. Es muy difícil dedicarse única y exclusivamente a la tartamudez, a no ser que te dediques a la investigación y bueno, pues desarrolles estudios, pruebas, programas de intervención y demás, y no es muy complicado. Y los casos que hemos tenido, la gran mayoría, a excepción de dos, han sido disfluencias evolutivas, tartamudez infantil, que con las pautas en la familia, con un seguimiento cercano, al final han ido superando esas dificultades que tenían, tanto el niño como la familia, ese estado ansioso que les generaba, ¿no?, esos primeros momentos, y bueno, pues es lo que puedo decir. ¿Vale? ¿Cómo puede afectar a la autoestima esa variabilidad a las personas con tartamudez? Vale, entendemos por variabilidad, como hemos dicho alguna vez antes ya la palabra, esos picos que no hay motivo ninguno, no hay origen, esos picos de tartamudez que tienen los niños o los adultos que se levantan un día normal y tienen más tartamudez. Pues a ver, si yo no asumo eso y o sea, no lo acepto, ¿cómo va a afectar? Pues va a afectar, al final yo creo que si tú tienes una racha, una época y tú empiezas a buscar, pero ¿y por qué? O un día, ¿no? Pero ¿y por qué hoy? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero qué está pasando? Y intentas como buscar un origen, ya nos están diciendo que no hay un origen, que es porque sí, que por sí sola ya hay veces que vas a tener unos picos y otros días pues tendrás un habla un poco más estable. Entonces, si yo me pongo a buscar un imposible, que es buscar un origen en por qué yo hoy me encuentro de esta forma, al final lo que voy a conseguir es mucha frustración. Porque cuando yo busco un imposible y no lo voy a encontrar, me frustro, ¿no? Muy difícil. Entonces, al final eso afecta, como has dicho, la autoestima, ¿no? Porque voy a tener mucho machaque conmigo mismo, me voy a autocastigar, machacar. Entonces, al final eso soy yo también, yo misma, la que al final estoy haciendo que yo ese día o esa época o a lo largo del tiempo afecte a la autoestima en sí, juntado con todas las consecuencias que hemos dicho antes también. Para Guadalupe, la cuarta. ¿Qué importancia tiene la figura del docente en la vida de un alumnado con tartamudez? Pues para un alumno con tartamudez y para cualquier alumno, creo que tiene una gran responsabilidad. Vamos a ver, muchas veces los profesores, hay profesores, y yo creo que si lo pensáis y pensáis en los profesores que habéis tenido, siempre hay alguno que te queda en tu mente
como el mejor profesor, al que más estimas, al que más has admirado, y también tienes al que más has odiado en la vida porque te ha destrozado el no seguir unos estudios porque te ha tocado, que te ha dado física y química, como me pasó a mí. Pero, a ver, es que el profesor lo es todo en la vida de un niño. Es el que potencia sus habilidades sociales, es el que le orienta, es el que le enseña, es el que le pone pues, los ejemplos de la vida, el que además luego le enseña también matemáticas y lengua y todo lo que le tenga que enseñar, pero creo que tiene una gran responsabilidad. Y los de primaria están toda la mañana, porque los de Sí, secundaria ya son claro. mayores y ya, bueno, salen más, pero los de primaria Los de mayor, primaria, porque es con sus padres. empezando y justo eso. desde infantil, que Claro. yo cuando veo a los niños de infantil, como en mi centro tiene infantil, primaria y secundaria, claro, es que yo veo por las mañanas, a lo mejor, es que, vamos, así, chiquititos, y digo, pero si es que son bebés, pues desde que son bebés, desde que Ya están algunos con- todavía llevan pañal porque no son capaces todavía de controlar sus esfínteres, de algunos que todavía no saben ni hablar. Desde ese momento te están dejando con una persona desconocida que al final termina siendo tu profe preferida, porque incluso los de infantil suelen ser también, siempre te acuerdas de tu profesora de infantil, luego también de otros, pero el de infantil, como ha sido la primera, ha estado los 3, normalmente suelen estar los 3 cursos, ¿no? Porque luego ya, bueno, va por ciclos y tal. Todas las experiencias las vives con ese profesor. Pero yo creo que también en primaria y en secundaria y después en bachillerato, siempre en algún momento encuentras ese profesor de tu vida y en algún momento encuentras, bueno, pues esa guía, ¿no? Porque finalmente el profesor es un guía donde tú vas a reflejar tu vida y muchas de las decisiones que vayas a tomar es porque le has escuchado en algún momento. Cuarta para Chus. ¿Qué función realiza el orientadora cuando existe sospecha a un alumnado o un alumnado está diagnosticado de tartamudez? Pues mira, primero voy a empezar un poco, sobre todo porque, bueno, pues para los asistentes a lo mejor que no tengan así mucho conocimiento de nuestro sistema educativo. La LOMLOE, la Ley 3/2020, que es la que actualmente está en vigor, ¿no? Nos habla de unos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Concretamente, este perfil de alumnos que tienen tartamudez se englobarían dentro de los que tienen su historia escolar o personal, ¿vale? Entonces, dentro de estos alumnos, cuando el tutor nos indica que puede que haya un alumno que tenga este problema, ¿vale? Y como os digo, lo primero que tenemos que hacer siempre los orientadores es solicitar una autorización a la familia para hacer una evaluación psicopedagógica. Es imprescindible. Nosotros no evaluamos nunca si padre y madre o tutores legales o madres o padres no nos lo autorizan, si no es imposible, ¿vale? En caso de que sea necesario, en el caso de tartamudez o en el caso que sea, pensamos que es necesario y los padres no autorizan, eso ya directamente se comunica a inspección y es inspección quien debe ya ahí tomar las decisiones que considere. Y luego ya, pues lo que os estaba diciendo, esta evaluación, pues si en este caso tenemos un informe que la familia nos trae de un servicio externo, pues utilizamos ese informe más las pruebas que nosotros consideremos necesarias. Si son pruebas de inteligencia, porque podemos también, no es óbice que tenga una tartamudez, pero también puede tener algo que sea pues, relacionado con la escritura, que sea relacionado con la inteligencia, que sea relacionado, ¿vale?, con otras esferas, ¿no?, como puede ser a nivel afectivo, a nivel conductual, ¿de acuerdo? Entonces, esa evaluación psicopedagógica la hacemos y a partir de ahí, bueno, pues una vez que tenemos todos esos datos, los analizamos y sacamos una serie de conclusiones. Lo comunicamos a la familia y a nuestros compañeros, ¿vale? Porque nosotros vertebramos sobre eso, ¿no? Alumno, familia y profesorado. Y ponemos las medidas. Nosotros, sobre todo, nos basamos en decretos, ¿no? Estamos muy regulados por decretos, en este caso el 92, que regula la orientación académica, educativa y profesional, y el decreto 85, ¿vale? Entonces, nosotros siempre son medidas educativas, ¿vale? Nosotros nos dedicamos a las medidas educativas. Más en sí que tener una etiqueta diagnóstica, nosotros lo que necesitamos es saber qué necesitamos para que ese alumno acceda al currículo, ¿de acuerdo? Y pueda seguir con el resto de sus compañeros la educación lo más normalizada posible con el resto de sus compañeros. No nos interesa tanto la etiqueta, ¿vale?
Sí, nos interesa saber, ¿vale?, qué es lo que le pasa para que pueda seguir con sus compañeros. Y le adaptamos el currículo lo que sea necesario, ¿vale? Es un poco lo que contesta a tu pregunta. Y ese es nuestro trabajo, ¿vale? Coordinar todo este trabajo que es interdisciplinar y que intentamos de alguna manera, pues eso, que las potencialidades del alumno salgan adelante y las barreras que tiene, que muchas veces lo tiene el propio sistema, pues podamos allanarlas, ¿no? Y que consigamos que siga y avance, ¿no? Y pueda, pues eso, conseguir los objetivos de las diferentes etapas por las que vaya pasando. En el ámbito sanitario ya hemos terminado con las preguntas y ahora las quintas últimas son para educación. Para Guadalupe, ¿te has encontrado algún alumnado con tartamudez a lo largo de tu vida profesional y cómo lo has tratado? ¿Qué importancia tiene el actualizarse, reciclarse, como ya hemos comentado? A ver, sí me he encontrado, no muchos alumnos, bueno, mi primer alumno fue él. ¿Ah, sí? Sí, ¿De toda tu en mi vida fuiste tú y me encontré, ¿puedo decirlo? ¿Quién? Hablar de ti, Bueno, ¿vale? ¿a qué voy a hacer? No voy a decir que no. Claro. Ya que A ver, me encontré un alumno que tenía problemas de tartamudez y en este caso, bueno, pues en un primer momento, yo no doy clase en tercero y cuarto. Entonces, primero y segundo no estaba conmigo, pero bueno, llegó un poco regular. Podíamos hablar, no sabíamos si iba a poder terminar bien o no, ¿vale? Llegó tercero y entró conmigo. Entonces, lo que vi fue un cambio, porque también tenemos que tener en cuenta que en tercero de la ESO hay un gran cambio dentro de los chicos. Primero y segundo todavía son como muy niños, tercero y cuarto ya empiezan a cambiar. Y entonces, siempre ha sido muy curioso y siempre me hacía preguntas, pero me hacía tantas preguntas que yo le decía que solo me podía decir 2 preguntas al día. No por el tiempo, sino porque es que estaba todo el rato haciéndome preguntas. Entonces, 2 preguntas. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? ¿Qué ocurrió? A ver, ¿qué ocurrió? Al final él, bueno, pues empezó a sentirse también a gusto, también le había cambiado un poco la clase, venía por las tardes algunos días, porque yo soy de lengua, empezamos a dar análisis, él empezó a tomar se empezó a dar cuenta de que él podía trabajar y de que podía hacer, es decir, la tartamudez era un problema, pero ese no era su problema desde el punto de vista educativo. Entonces empezó a trabajar, empezó a creer en sí mismo, que era una de las cosas que no creía. Ha sido muy optimista siempre y siempre ha pensado que los demás son buenos, todos los que hay a su alrededor. Eso también le ha valido mucho y tiró para adelante. Yo soy mucho de enseñar a los chicos, sobre todo la expresión oral. Veis que hablo mucho y me estoy reteniendo muchísimo, pero ¿verdad? Pero creo que la parte oral es la que nosotros utilizamos de forma cotidiana, no solamente cuando estamos exponiendo, sino cuando estamos hablando con nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenía que hacer exposiciones orales en este caso. Y me costaba muchísimo. Y le costaba muchísimo. Por ti, porque no era la cantidad de las cosas que dijera, que es lo que tú has dicho, no hace falta que tenga que narrar todo lo que ha hecho en el colegio, sino que las 4 cosas que podría decir las dijese en alto delante de la gente si él quería, porque también hay que tener en cuenta que él tenía que querer. Como digo, muchas cosas se van aprendiendo con la experiencia y el trabajar con los alumnos son los alumnos los que al final terminan enseñándote entre lo que lees un poquito, que gracias a Internet también tenemos mucha información. Si además nos apoyamos en otras pues eso, clínicas o como lo llaméis, y nos apoyamos en nuestros alumnos, terminamos hacia adelante. También tuve otro alumno, porque no sé cómo lo llamáis, si grados de tartamudez, pero hay diferencias, ¿no? Yo por lo menos veo diferencias. Yo tenía un alumno, por ejemplo, que tenía problemas cuando leía, no era capaz. Se trababa continuamente, que también yo creo que era al poco tiempo tuyo,
Y también, bueno, pues intenté trabajar con él de forma independiente, porque al principio, como le daba vergüenza hablar, lo hacíamos de forma independiente. Hemos tenido otro que ahora está en tu centro, este muchacho, y lo que hacíamos es pues intentar seguir los pasos que realmente nos encontramos, en este caso en las guías que nos has dado, los consejos que nos has enseñado, porque él va, pues igual que a otros centros educativos, a dar las charlas, enseñar a los alumnos también cómo tratar a ese tipo de personas y a nosotros también. Entonces, lo del reciclaje ya lo hemos hablado antes, pero es que es imprescindible en todos los sentidos. No nos podemos quedar atrancados porque la educación va evolucionando con la sociedad y la sociedad avanza a pasos agigantados. Entonces, tenemos que ir a compás. Y la última pregunta de esta charla coloquio es para Chus, la quinta. La labor del orientador, ¿qué importancia tiene dentro del centro? La conexión entre jefatura de estudios, profesorado, familia y alumnados. Yo soy orientadora. Por eso, ¿qué importancia tiene? ¿Tú cómo lo ves desde dentro? Claro, es que crucial, te ¿no? tendré que venderme un poquito por el sueldo que cobro. Pues a ver, yo creo que ya vuelvo a lo mismo. Yo creo que ya a partir de la ley del 70 se valora la orientación pues como una garantía de calidad, como un principio de calidad del sistema, me refiero, es un derecho que tienen todos los alumnos, no solamente los que tienen necesidades específicas de apoyo educativo. Parece que los orientadores es la figura de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. No es cierto, estamos para todos y de hecho nuestra última normativa es orientación académica, educativa y profesional. Entonces, bueno, pues nos coordinamos porque tenemos 3 destinatarios, como os decía antes, padres, profesores y alumnos. Y todo lo que hacemos pues va en función de eso, ¿no? Nosotros cuando programamos, porque hacemos un plan anual de actuaciones, pues todos los objetivos y todas nuestras actuaciones van incardinadas a eso, a que bueno, pues las 3 patas de ese taburete funcionen y nosotros de alguna manera pues somos el eje que vertebramos, ¿no? Somos una pieza más del engranaje, porque somos un profesor del cuerpo de secundaria. Y es cierto que pertenecemos al claustro e intentamos, bueno, pues coordinar a un departamento, a un equipo y que de alguna manera, bueno, pues que se modere pues antagonismos que haya, intentamos pues eso, coordinar, ¿no? Ni somos equipo directivo, pero somos muy afines al equipo directivo, ni somos profesorado, pero es verdad que somos muy cercanos porque necesitamos pues que confíen en nosotros y que también pues nos cuenten todo lo que puede ocurrir. Entonces, tenemos en general, pues eso, como un pie en cada sitio, ¿no? Y con las familias, pues también. Al final tienes que ser muy cómplice de las familias y de los alumnos, porque la mayor parte de nosotros no damos clase, puesto que nuestro horario se va la mayor parte del tiempo pues, en gestión de tutorías o de evaluaciones y tal. Y los alumnos también nos tienen que ver muy cercanos porque si no, bueno, pues hacemos a veces de malo con el tutor, bueno, pues ya sabéis, un poco esa función de tratar pues ser una pieza más del engranaje, ¿no? De un colo. Yo creo que sois una pieza indispensable en los centros. De los grandes aciertos. Yo ya no quería ir porque digo, no se note que para que no se note que me quiero yo ganar el sueldo. Claro, yo trabajo claro, como tú dices, se trabaja codo con codo, en este caso con el profesorado, y es que sois imprescindibles. Es que además no solamente orientáis al alumnado, sino que nos orientáis al resto del profesorado. Es súper importante. Sí, lo agradezco. Muchísimo. Ya hemos terminado con el turno de sala coloquio como tal. Ahora va a subir David Morales, que le quiero dar las gracias personalmente y a todo el equipo técnico también por el público virtual, que ha sido un doble trabajo para vosotros, así que muchas gracias. También al público presencial y virtual y a los participantes, Chus, que es una novedad por esta charla coloquio. Chus, cuando quieras, David. Sí, me oís bien. Yo hablo desde aquí. Vamos a abrir un pequeño turno de palabra para el público presencial, para el virtual.
no muy largo, ¿vale? Y bueno, ya aquí no me meto, que el tema no lo domino. Así que si alguien quiere tomar la palabra, sí. Sí, esta pregunta creo que es para Alejandro, pero cualquiera de los intervinientes puede abordarla. ¿Existen idiomas malditos? Lo digo por lo siguiente. Yo soy euskaldún y hablo español. No tengo ningún problema, pero conozco a muchos chicos de mi entorno, sobrinos, amigos, tal, que tienen más problemas de tartamudez hablando en euskera que hablando en español. Y una vez me dijo un amigo alemán, esto es porque el idioma declina, porque en Alemania nos pasa lo mismo. Y digo yo, ¿pasará lo mismo en latín también? No lo sé. No sé si tenéis algún estudio de este tipo o el idioma es una variable que no influye en absoluto en este asunto. Yo personalmente cuando no controlo el idioma puedo tener más difluencias, pero no tiene por qué un inglés con su idioma materno tartamudea como yo o cada uno con sus difluencias. Si no lo controlas, puedes tener una cierta incertidumbre o un grado de no control y eso puede incrementarte, pero no tiene por qué, ¿no? Cándido, que tú eres logopeda. Y puede estar influenciado por el idioma aprendido, que no tiene nada que ver con el idioma espontáneo, con el lenguaje espontáneo, que en un momento dado, cuando estás pensando en el idioma, intervienen en otras conexiones diferentes y puede provocar que a lo mejor no tenga tantas influencias o menos, o incluso nada, que el propio idioma. Ahora bien, ya determinar si un idioma es más, Yo creo que no, ¿no? provoca más o menos influencia, pues yo no lo sé. ¿Sí? Pues dinos. Mira, al respecto, ¿Sí? en la ¿Se sala, comentan por ahí? sí, en el chat nos preguntaban lo mismo, que por qué las personas que aprenden otras lenguas no presentan tantas disfluencias en relación con el idioma nativo. Pero es justamente lo que estaba comentando. Sí. Pero ahora bien, saber si el castellano es mejor o peor que otro idioma para que se puedan producir estas disfluencias, tartamudez, ahí no lo sé. Sentía con la cabeza el profesor Juan José Criado, que está por ahí atrás, y a ver, es que estamos poquito y encima que tengo aquí delante. Entonces, si nos puedes comentar algo, pues yo te lo agradezco, así aprendemos. Eso lo sabéis vosotros los logopedas. Yo soy profesor de anatomía. Hay lenguas transparentes y no transparentes. Exactamente, por el tema La fonético. dislexia sí que está más demostrada que las lenguas transparentes tienen menos problema con dislexia. Las lenguas transparentes se dice lo que se lee, como el italiano, el castellano, el latín. En cambio, las lenguas no transparentes, que tienen pues siglas como el francés, el inglés y el alemán, tienen más problemas de dislexia. Entonces, puede, y sería lógico pensar que en los casos de tartamudez sí que tengan más problemas las lenguas no transparentes. Y ya te aprovecho y te pregunto a ti, Candy, lenguaje musical, ¿qué pasa? ¿A qué te refieres directamente con lenguaje musical? Primero, oye, tenéis un familiar cercano que presente tartamudez, eso es súper importante. El tema genético, 70-80% de personas con tartamudez. Pero no hay nada que pueda desencadenar eso en esa etapa, ¿vale? En esa etapa inicial de aprendizaje de desarrollo. No se cumple un patrón siempre. Yo cuando leo tartamudeo, cuando pienso, ¿no? Que chavales me lo preguntan, cuando pensamos no tartamudeamos. Para alguna, pues acaso, solo cuando leemos y cuando hablamos o cuando... No, que hay gente que me lo pregunte, ¿verdad? Por eso el tipo Pensamos tartamudeamos. de técnica de leer Sí, con sí, cronómetros y hacer lecturas repetidas y demás, no siempre va a ayudar a mejorar la fluidez en el habla. Claro, sí, sí. Sí, espera que el micrófono por si... Es que no te oyen en la sala, entonces, online. Que precisamente esas eran las técnicas que siempre se habían entrenado. Y una cosa que yo pensaba, y yo te pregunto a ti, Alejandro, cuando te pones más nervioso, ¿es verdad que no influyen los nervios para estar más atrancado? Se nos incrementa, se nos puede incrementar, pero no es la causa, como digo, Vale. en las charlas también. Pero sí influye a que pueda Sí, que haber una influye, más se nos puede disfluencia. incrementar.
Se no Y, puede. y una consulta, ¿cuándo la Seguridad Social cubre el tratamiento del logopeda por estos temas? ¿Desde hace poco? Pues no sé decirte exactamente, pero desde hace quizás 6 años, 7, Vale. Yo fui, más o menos. lo público, pocas sesiones. Con un foniatra me dijo sí o no, ya hace 7 años o 10 o por ahí, pero sí, cuando yo iba ya por casos muy fuertes, yo tenía una tatuaje muy fuerte. A lo mejor si es muy débil, no, ¿no? No, da Depende igual. también Te de... valora la otorrino, creo que es el servicio de otorrino quien valora, quien tiene esa entrevista con la familia y demás, y ya directamente hace la derivación. Ah, ya sí, ya es con el Sí, otorrino. Yo sí, con el sí. foniatra era, de la Tiene, Seguridad Social. tiene que pasar por esa vía. Pediatra, otorrino, ya derivan. Claro, eso es hablar con la familia, decir, oye, mira esto, mirarlo porque hay no nos cubre y demás. Sí. Que es un rollo porque desde educación que pasa mucho tiempo, ellas incluso podéis saber más, bueno, también los padres, pero que no deriváis, ¿no? Los orientadores. Claro, eso sí. Claro, por eso que esa coordinación. Y eso se pierde ahí, ¿no? Coordinante como tal en lo público, no, yo no lo he hecho todavía. Solamente me han escrito por lo que viene, pero como tal, coordinarnos como podemos hacer nosotros, no. Con la sanidad es muy difícil. Con la sanidad pública no vamos a entrar en novedades de por qué ahora mismo, tal y como está la situación, no se pueden permitir coordinarse con cada uno, pero no, es imposible. Bueno, nos preguntan por la online, Francisco, si le pueden asesorar de algún documento que trate el tema de la música y la tartamudez. Muy bien. Y nos preguntaban también antes que cómo se evalúan los niveles de tartamudez. Bueno, pues más que los niveles de tartamudez, ver qué tipo de tartamudez en cuanto a cuáles son esas difluencias que la persona tiene y para ver el nivel de severidad, pues cuántas difluencias se producen en un tiempo, ¿vale? ¿Cómo se evalúa? Pues principalmente se pide documentación gráfica a la familia y audiovisual, ¿vale? Que nos hagan un vídeo, que nos graben un audio, se intentan recoger unas 300 palabras aproximadamente y usamos un programa que se llama PRET, que está desarrollado por Raquel Escobar, que se llama la calculadora de la tartamudez, en el cual se calcula el número de difluencias que aparecen y vemos si están dentro de la norma o un nivel de severidad u otro, ¿vale? Y bueno, pues prácticamente es eso, ver el tipo de difluencias que aparecen y cuántas aparecen en el tiempo, ¿vale? Y la norma es aproximadamente unas 300 palabras que hay que transcribir para ver dónde aparecen esas dificultades y durante cuánto tiempo aparecen. Pero PRET, P-R-E-T, Raquel Escobar, es un recurso accesible, bastante novedoso, creo que es 2020, 19-20, por ahí tiene que andar, cuando se puso en marcha con evidencia científica, objetivo, y que nos ayuda, nos facilita mucho la vida para los diagnósticos tempranos y para situar un poco la dificultad. Hemos dicho PRET. PRET. P-R-E-T. Exacto. Vale. Insisten también en preguntar sobre musicalidad y el habla parece que es un tema bastante... Es algo novedoso que llama la atención, ¿no? Sí, sí. Quien quiera saber, que os deje el correo Sí. y le podemos mandar algún artículo, alguna información más amplia sobre este tema para que puedan... O ponlo en el foro, el correo de Alpadif, por si son varios. Sí, o que me escriban. Si quieres Sí. pongo mi correo, ¿vale? Es Ujú. candido.ruiz, doy el de la universidad mejor, ¿vale? Luego ya lo pongo, lo mandamos a los oyentes y ya Lo está. ponemos en el chat de En el chat, de ok. la sala. Y por último, hay alguien que nos ha preguntado sobre aquellos documentos de asesoramiento que habéis nombrado al principio de la charla, que estaban en una página de una asociación o directamente del Sí. ministerio.
¿Es posible? Está es tan fácil como poner guía de tartamudez para padres y están dentro de la página de la Fundación Española de Tartamudez. Es descarga gratuita y está muy bien. Aparte también tiene algunos materiales y algunas cosillas interesantes. Bueno, pues si hay alguna más... Hay guías para padres, hay guías para docentes, y entonces que está bastante Y los bien. pediatras también. Sí, para todos. Entrando en ellas, además te lo descargas en PDF y están Bueno, pues vamos muy a accesibles. tomar la última pregunta de la online. ¿Qué técnicas o estrategias le son más útiles al moderador para disminuir sus disfluencias? Yo. Mira, Moderador. el moderador soy yo. Por ahora la que se utiliza el habla lenta, enlentecer, lo que se utiliza ahora, enlentecer, con una musicalidad, con una entonación al principio muy lento, la casa y tal, y ya lo interiorizas. Sobre todo es la aceptación en tartamudez, eso es crucial en el terapia ya en los adultos, la aceptación junto con la terapia, porque no hay ninguna terapia efectiva para todo el mundo, solo está esa que está bien, pero no es efectiva y la aceptación es fundamental. En los adultos, después de la detección precoz, evolutivas, tal, pero en los adultos, muy importante. Muchas gracias, Alejandro. Última pregunta aquí en la sala presencialmente. ¿Sí? Son dos. Sí. Pero dijiste al principio que se da más en hombres que en mujeres. ¿Por Sí. qué? ¿Qué tenemos los hombres para que seamos más propensos? Pues mira, la gran mayoría de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje o alteraciones que tienen que ver con el lenguaje, siempre la prevalencia va a ser mayor en hombres que en mujeres. ¿Causa? Exactamente, no lo sé. ¿Genética? Exactamente. Exacto. O sea, no hay más. Igual que hay trastornos o patologías que son específicas en mujeres, síndromes. Los trastornos emocionales tienen la prevalencia superior en mujeres y los trastornos más conductuales, control de la ira y demás, en hombres. Teoría pura, o sea, te lo memorizas, te lo aprendes y luego si acaso pues vas observando y cuando estás en consulta dices, pues es que es verdad, es que me llega, pero ya está, o sea, estudio de... Sí, cuestiones genéticas, cuestiones de desarrollo y estudiar en población, ¿no? Y la chica que ya es la última La para última. no se queda ahí en blanco. Perdón, yo ya por desconocimiento y curiosidad también, antes habéis comentado que el término como tal tartamudo no estaba bien o no era del todo correcto. Eso quería saber el por qué y eso, cómo se sustituye aparte Ahí de yo estoy decir por las que la charlas. persona tiene tartamudez. Pues te contesta Alejandro que de esto ¿Dónde sabe. están las charlas? La Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad y en los informes también ya utilizan la persona más la condición para no poner etiquetas o tartamudo, disléxico, como que ante todo somos personas, ya después tal condición, tal enfermedad, tal cosa. Pero ya está sustentada también en los informes oficiales, ya dice persona con. Ante todo la persona y después su condición, trastorno, enfermedad. No es un tono peyorativo tartamudo, tartaja sí, pero etiquetamos instintivamente a la persona y es sus defectos, sus virtudes, como todas. No, iba a decir que eso luego se generaliza, no es, o sea, es el persona con TDAH, persona con TEA, persona con dislexia, porque si no sería el disléxico, el tartamudo. Claro. Entonces, es por más que nada por la connotación de cómo queda. Pero sí que, o sea, vamos, que no lo puedo decir mejor que tú, que te lo tenías estudiado. De la charla ya lo tengo ya ahí, de la Convención Internacional. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen los alumnos cuando vas por ahí? Cuando yo doy las charlas en los institutos y digo, ¿cuál es la causa? ¿Es por nervios o es por ansiedad? Todos me dicen que sí que es por nervios y por ansiedad, muchos. Se piensa que por nervios y por ansiedad la pregunta que te he hecho. Por eso siempre lo enlazo también para la gente adulta porque se lo creen, porque tienen ese mito, que es un mito, y es por causa neurobiológica. Y esa es la pregunta. ¿En nervio, ansiedad? Es verdad que se nos puede incrementar, pero no la causa. Pues ya estaría, ¿no?
Muchas gracias. Muchas a todos. gracias, Alejandro. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues para terminar quiero pedir disculpas por un par de cortes o tres que ha habido en la sesión online por un problema eléctrico, que a saber de dónde ha salido. Bueno, de todas formas se ha grabado la sesión e intentaremos recuperar esos cortes y la verdad es que hemos tenido picos de 100 y pico personas conectadas. A lo mejor ha sido por eso. No nos esperábamos tanta gente y bueno, esto es ensayo y error y ya sabéis que funciona así. Muchas gracias a los ponentes, a Alejandro, a los presentes. Ha estado la concejala de Educación por aquí sentada, pero se ha tenido que marchar porque la he visto. Directores de colegios, orientadores, psicólogos, profesores, estudiantes y demás, muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos en otra. ¿Vale? Gracias.